durante meses, me imagino, esta definición, ¿o no? Estaba, sí, era una definición que se esperaba, que de hecho, bueno, el expresidente había dicho, ¿no? Que cercano a esta fecha iba a tomar una decisión y finalmente lo hizo, nos levantó a todos temprano. La decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente. Bien, varias cuestiones, Pablo, como para analizar, ¿no? Llama a expandir la coalición opositora, ¿no? Cuando llama a expandirse, uno pensaría en quién. Expandirse hacia un sector del peronismo conservador, ir sumando más pichetos a la coalición, o expandirse hacia el gremlin que surgió de Juntos por el Cambio después del fracaso de su gobierno por ultraderecha con Javier Milei. Es una pregunta primero que surge. La segunda pregunta que surge es ¿por qué se bajó? ¿No? A todas luces, uno podría pensar que los estudios de opinión pública no lo favorecían, en virtud fundamentalmente de la gestión llevada adelante por su gobierno. Fue un gobierno, a juzgar por las mayorías, ni hablar lo que pensamos nosotros, claramente, que lo hemos manifestado en tiempo real, mientras ocurría, lo pernicioso que ha sido el gobierno de Mauricio Macri, pero a juzgar por las mayorías, por el comportamiento electoral que tuvo el gobierno de Macri en el año 2015, fue un gobierno desastroso. Fue el único gobierno casi de la región que no pudo reelegir y el primer presidente que después de la reforma del 94 que intenta una reelección y no lo puede, y ni siquiera pudo llegar a la instancia del balotaje. O sea, es más, si me apurás, perdió en las PASO en agosto del año 19, ¿no? Con un resultado casi taxativo. Decir la torpeza, para ser benévolo, política de Alberto Fernández, que le dio una sobrevida más en términos electorales, le dio la posibilidad de recortar electoralmente cuando estaba política y electoralmente Mauricio Macri al borde del knockout. Pero bueno, una torpeza que a todas luces pareciera ser que no fue tal, la de Alberto Fernández con Mauricio Macri, sino fue un acuerdo, ¿no? Claramente que fue sellado luego en ese episodio que a nosotros nos gusta poner mucho en relevancia, que es la famosa misa del 8 de diciembre del año 19, donde brindan con la bebida oficial del albertismo, que es la gaseosa de pomelo, en las inmediaciones de la Basílica de Luján. Lo cierto es que esto reordena la oposición, Pablo, ¿no? En la primera parte de tu lectura, incluso, Daniel, coinciden dentro de Juntos por el Cambio, puntualmente en el PRO, esta lectura, ¿no? De que Javier Milei es realmente un peligro para dentro de la coalición, por los votos que le roba, por el discurso. Y cuando hace mención a los liderazgos mesiánicos, ¿no? Exactamente. ¿Es para Milei o de rebotín para Cristina? Me parece que para Milei más, ¿no? Sin duda, y es la lectura interna que hicieron, tanto aquellos que lo suelen elogiar, que en su momento no eran muchos, ahora hay que decirlos, son más, pero bueno, por el poder de fuego que ha construido y el volumen político que ha construido en los últimos meses el expresidente, pero también aquellos que son sus detractores, ¿no? Viendo que en esta instancia del crecimiento liberal en la ciudad de Buenos Aires, pero también de a poco a nivel nacional, bueno, comienza a ser una preocupación realmente. Y con respecto a esto que decís vos también, ¿no? De cómo ha crecido después de la catastrófica derrota del 2019, en el que, si bien perdió en las PASO y después, bueno, se fue tiempo antes, o eso se anticipaba de las generales del 2019. Sí. Yo me encontré con un asesor muy importante en aquel momento del gobierno de Alberto Fernández y hoy el más importante, ¿no? Después te digo, voy a dar señas particulares, tampoco es tan difícil, sí. Es del PJ Capital, ¿no?
Me encontré de modo privado para conversar. La reunión me la organizó un amigo en común que es funcionario, y me dijo: si no hablamos de Macri, Macri desaparece. Porque eran las primeras semanas del gobierno, los primeros meses del gobierno, y a mí me llamaba la atención de que el gobierno no construía una narrativa alrededor de lo que fue la herencia del macrismo. Digamos, que no hablaba. Parecía como que el macrismo no existía y la figura de Macri estaba absolutamente oculta. Y en base a eso, Macri reconstruyó. Macri estaba al borde del knockout. Pero bueno, él se quedó calladito un año, fue reconstruyendo y fue ganando peso específico al interior de la coalición opositora, transformándose además en un primus inter pares, ¿no? Porque me parece que, después vamos a estar hablando con Roberto Varga, más adelante, parte de la negociación de esta decisión de Macri de declinar su candidatura presidencial forma parte de una negociación por las candidaturas con Rodríguez Larreta, y en particular por la candidatura de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Una especulación bastante cierta, pero ¿sabés qué? Incluso aquel volumen político del expresidente también se siente en las recorridas que hizo últimamente en el conurbano y en algunas provincias. No en todas, pero en algunas tuve la oportunidad de seguirlo y ver un poco cómo se mueve, cómo se desenvuelve en la población, cómo lo seguían los dirigentes, y la verdad que llamaba la atención. Quizás los números no le dan para ser un candidato potente y ganarle al peronismo, pero sí realmente sorprende, sobre todo para aquellos que tenemos una lectura por ahí crítica de lo que fue su gobierno, cómo se movía, cómo se desenvolvía, cómo de alguna forma no tuvo lo que en algún principio se esperaba de su círculo chico, que era insultos, ¿no? De alguna forma, para decirlo llanamente. Por el conurbano no podía caminar, Pablo, tampoco, ¿no? Es cierto, no podía caminar. Por los conurbanos no podía caminar. No podía, pero incluso también por ahí, está bien, quizás de manera más cuidada, pero estuvo en Lanús, en 3 de febrero, en La Plata. Todos territorios. Sí, todos territorios de amigos, ¿no? Pro, exactamente. Garro, Grindetti, Valenzuela le garantizaron un santuario, ¿no? Pero se fue con el 40% de los votos, Macri. Exactamente, sí. Uno pensaba que con el deterioro del gobierno iba a crecer. Se comportó como un líder, y después utilizó todas las armas que tuvo a su mano como para disciplinar a su fuerza política. Pruebas al canto, la filtración de los chats, digamos. La sospecha número uno, ¿quién es el que utilizó el espionaje como herramienta de disciplinamiento interno? Mauricio. ¿Quién es el que tiene antecedentes en ese sentido? Mauricio, que decía, te escucho. El famoso bueno, lo ha hecho con los opositores, como ya lo sabemos, utilizando la estructura del Estado, dicho sea paso, crimen que quedó absolutamente impune. Y otra cosa, Macri, además, y esto es una cosa que ayer se comunicaba, los partidarios de Macri, y tienen razón, es un argumento muy bueno, no necesita fueros, porque los fueros de Macri son Comodoro Pi. Está a salvo en términos de cualquier tipo de investigación judicial, porque tiene todo el dispositivo judicial de Comodoro Pi, que está absolutamente intacto después de los casi 4 años de gobierno de Alberto Fernández, mejor dicho, más que intacto, han avanzado incluso, como se vio con la colonización del Consejo de la Magistratura, con la presidencia por parte de Rosati de la Corte Suprema. No solo que no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido durante el gobierno. Va a ser una de las grandes herencias que va a dejar a Alberto Fernández, el gran retroceso en términos institucionales y con respecto al tema del dispositivo judicial. Cuando dicen lo que pasa es que Macri no necesita fueros, claramente no necesita fueros, porque los fueros de Macri son Comodoro Pi. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, alguien que llora por los rincones, claramente, porque quería que Macri sea presidente, lo manifestaba públicamente, porque íntimamente decía, ¿por qué no repetimos fórmula, no? La del 2019. Esto decía Miguel Ángel Pichetto. Preveía indudablemente una decisión de esta naturaleza, estuve el lunes a la tarde con él, había una expectativa todavía abierta, pero bueno, él ha decidido y yo respeto esa decisión, punto. Macri tenía una plusvalía sobre los demás candidatos. Me gusta la
Plusvalía, qué palabrita. Palabra, evidentemente, la época que se juntaba con el marxista Axel Kicillof. Déjenme sumarle una última anécdota. Tenemos tiempo para desarrollar el tema, pero contalo, dale. Breve, simplemente. Sí. Digo, me junté hace poco con una persona muy, pero muy cercana de Mauricio Macri y me decía que pese a la decisión que tome hay algo que Macri no piensa hacer, que es olvidarse de aquellos que fueron sus detractores internos cuando le fue muy mal en las elecciones y hoy lo consideran muy bien, ¿no? Como para tener una lectura política de cómo se viene la interna. Que rencoroso. Memorioso me dijeron. Yo también fui por ese lado y me dijeron no pierde la memoria de aquellos que le decían no vengas al distrito, por favor no te aparezcas acá en el medio de una campaña electoral, y después levantaban los teléfonos para hacer todo lo contrario. Yo tengo mis pirinchos del otro lado del Río Bravo, tengo mis fuentes en Juntos por el Cambio, y me contaron que el sábado fue en San Antonio de Areco el casamiento de María Eugenia Vidal con el comentarista deportivo Quique Sacco, y que el vínculo entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta fue frío, distante entre ellos, por lo que vieron, por lo que observaron terceros que tuvieron la oportunidad de contármelo. Y el propio sábado se juntaron, y la especulación que hay es que negociaron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta como para que Macri haga esta comunicación, haga este anuncio. ¿No fue por hidalguía? No, está claro que hubo negociaciones, y en particular las negociaciones que tienen que ver con lo que llaman algunos el maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires, y yo lo llamaría el hipermercado, sí, porque es un gran negocio la administración de la ciudad más poderosa en términos económicos, con el ingreso per cápita más alto que tiene el país, que es la ciudad de Buenos Aires. Y ahí Mauricio quiere poner a uno de los suyos, ni más ni menos que al actual intendente de Vicente López, a su primo, con el que tuvo en algún momento una pésima relación, hay que decir, es una historia de idas y vueltas, la historia de Jorge y Mauricio como primos. Es más, en algún momento hasta le llegó a intervenir el partido, Mauricio a su primo Jorge Macri. Estamos hablando hace casi una década atrás o más,